Buenas tardes. Es para nosotros un enorme placer estar con ustedes en esta transmisión. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias a Editorial Planeta, a todos los chicos que están haciendo posible esta conexión y que están un poco detrás de cámaras. Para nosotros es un enorme honor presentar El último día sobre la Tierra, que es una colección de cómics. Como ustedes bien saben, nosotros íbamos a salir en Filbo con dos proyectos para este primer semestre. Un primer proyecto era una trilogía después de hacer Satanás con Keiko Olano. Nosotros decidimos abrir una trilogía de ciencia ficción y ese primer volumen de esa trilogía se llama Caópolis. Es una novela que saldrá en un mes más o menos, pero no queremos que ustedes vayan a confundir la trilogía con este proyecto de cómics que surgió durante la marcha. La verdad es que nosotros estábamos en una feria del libro en Medellín y conversando con Heidi Muscus, Keiko Olano, Gabriel Pedrosa y yo estábamos hablando sobre la posibilidad de hacer una colección de cómics después de la trilogía y decidimos que no había que esperar, que podíamos trabajar en simultáneo los dos proyectos. Y así fue como surgió El último día sobre la Tierra, que también son guiones que yo he escrito con un enorme afecto. Y por el otro lado, seguimos con nuestro proyecto de la trilogía, que ya en un mes sabrán de nosotros y verán la publicación de este libro extraordinario. Para ese proyecto del último día sobre la Tierra fue que contactamos a unos ilustradores. Keiko empezó a buscar un poco por todo el país y así llegamos a Ren Camargo, aquí en Bogotá, así llegamos a Juan David Peñaranda, que es de la zona de Cali, Palmira y de todo el Valle del Cauca. Llegamos a Luisa Rojas, que estaba en Bogotá, pero que viene de Cartagena, y un chico que estaba en Manizales, del eje cafetero, que era Daniel Hincapié. Así fuimos conformando el equipo de cómics de todo el proyecto y hoy es un enorme placer para nosotros compartir el escenario de alguna manera con Luisa Rojas y con Daniel Hincapié. Ya hemos compartido con Juan David Peñaranda y con Rem Camargo en la publicación de los dos primeros cómics, Imágenes Premonitorias, y están entre nosotros. Hoy vamos a presentar entonces el volumen 3 y 4 y como guionista les voy a contar un poco de dónde surgen estas dos historias. Bien, la astrología tiene un lado un poco banal, trivial, y es a veces ciertos horóscopos de periódico que suelen ser casi que repetitivos y un poco inocuos. No siempre dan en el blanco, aunque hay unos que realmente son extraordinarios y están hechos por enormes profesionales. Pero hay una tradición dentro de la, digamos, mitología y dentro de la psicología profunda del siglo XX que llegó a conectar los arquetipos del inconsciente y los mitos griegos con los símbolos astrológicos. La persona, el intelectual más interesante de esa línea, indudablemente, es Carl Gustav Jung, el discípulo de Freud. Jung logra darse cuenta que entre los mitos antiguos, griegos sobre todo, y ciertas fuerzas, ciertas pulsiones que hay en el inconsciente, hay conexiones. Por eso los mitos son tan importantes y nos hablan de alguna manera de destinos, de múltiples presencias que están dentro de nosotros. Entonces, en esa línea hay unos ingleses, Liz Green, por ejemplo, William Sasportas, que son interesantes de leer desde la psicología profunda y desde la conexión mitológica. Yo he estudiado algunos de sus textos y algunos de los astrólogos, sobre todo renacentistas, que son, como ustedes recordarán, el Renacimiento no ha desacralizado todavía la ciencia y entonces es perfectamente posible conectar el pensamiento científico y el pensamiento astrológico, van de la mano, ¿no? Y ahí en esas investigaciones me tropecé algo que siempre me inquietó, y es que en la Segunda Guerra Mundial, una época que uno dice es un problema bélico de política internacional y nada más que eso, la Segunda Guerra escondía una guerra mágica detrás.
Entonces, mientras iba investigando en la Enciclopedia Británica los movimientos nazis, el zorro del desierto, mientras iba mirando cómo militarmente ese universo se volvía cada vez más fascinante como un tablero de ajedrez, fui descubriendo que detrás había también una guerra de símbolos y una guerra mágica muy profunda. En ese sentido fue que conecté con un astrólogo que estuvo detrás de Hitler y que fue quizás uno de los individuos claves al comienzo de su carrera y que le mostró la importancia de los símbolos en las multitudes, es decir, el poder o el ejercicio de un control que yo puedo tener sobre los ciudadanos a partir de esos determinados símbolos. En ese sentido, investigando sobre este sujeto, que es Erik Hanussen, un gran astrólogo que después tuvo muchos inconvenientes, muchos problemas y los nazis terminan finalmente asesinándolo en un bosque, pero estudiando a Hanussen me di cuenta que los aliados por su parte no se habían quedado tan tranquilos. Los aliados empezaron a sentirse intimidados por la presencia de esa especie de chamán, de brujo que tenía Hitler detrás suyo y contactan a otro individuo muy polémico en esos años, que es nada menos que Aleister Crowley, ¿no? Crowley es llamado la bestia 666, es uno de los grandes esoteristas del siglo XX, y él es el que empieza a asesorar a los aliados y el que arma, por ejemplo, símbolos tan poderosos como la V de Victory. Cuando uno ve películas de la Segunda Guerra Mundial, en blanco y negro, por supuesto, uno ve a los soldados que entre ellos se saludan y hacen símbolos y signos para identificarse, ¿no? Y hacen la V de la victoria. Esa V de la victoria, con el tiempo, se va transformando en los dos cachos del demonio y es Crowley el que está detrás de esos símbolos para derrotar de alguna manera las fuerzas mágicas de los nazis. Entonces, yo había estudiado con sumo detalle esos movimientos. Crowley era un astrólogo increíble. Alguna vez alguien le hizo una corrección a un horóscopo suyo, un individuo, un supuesto aficionado, le manda una carta diciéndole que hay un error en una lectura que él hace, y él se toma el trabajo de ir hasta Portugal, se baja en Lisboa para conocer a ese sujeto, y era nada menos que Fernando Pessoa, el gran poeta portugués, que era un individuo sumamente conectado con la astrología. Los heterónimos de Pessoa, ¿no? Álvaro de Campos, etcétera, todos son presencias que están construidas a partir de arquetipos de ese inconsciente colectivo que él estudiaba en las cartas astrales. Entonces, estudiando un poco a Aleister Crowley, estudiando un poco a Hanussen, estudiando a Sasportas, estudiando a Jung, estudiando a Liz Green, poco a poco fui armando el guión de un personaje que también tuviera visos o trazos de lo que había sido una anécdota que en Colombia fue muy conocida, y es que cuando Galán en el año 89 va a hablar en la Plaza de Soacha, hay un astrólogo colombiano, Mauricio Puerta, que le hace una advertencia astrológica. Mauricio es un antropólogo de la Universidad de los Andes, muy, muy interesante, hermano a su vez de un astrónomo muy conocido, que es el director, por supuesto, del observatorio acá en Bogotá, del planetario distrital. Y entonces le hace una lectura de una carta diciéndole que no vaya, que él tiene un tránsito muy complejo en la casa de los enemigos ocultos y que muy seguramente lo van a asesinar. Y eso termina cumpliéndose a carta cabal. Nosotros lo que hicimos fue construir una escena distinta en Usaquén, en otro lugar, para no tener una relación tan directa con lo que había sido el episodio de Galán en el 89, pero construimos una escena muy similar, una relación entre políticos, mafiosos y un individuo que, viendo los astros, de pronto conecta con algo, que es el tránsito de Saturno en Capricornio, que es en lo que estamos durante los años 2018, 19 y 20, que finaliza prácticamente en diciembre de este año. Es uno de los tránsitos más raros y más curiosos a nivel astrológico, y decidimos consultar también a una astróloga
que pudiera hablarnos de ese tránsito y robarnos algunos símbolos de esas cartas, y para eso consultamos a Diana Ramírez, quien muy gentilmente nos asesoró y nos dio dibujos y colaboró con el proyecto, y así fue naciendo Ramón Mutis, que fue un personaje para mí encantador, que huye, que se convierte en un fugitivo, que tiene que atravesar la ciudad, irse después y empezar un on the road, y que mientras Keiko iba haciendo el storyboard, entonces Daniel empezó los primeros trazos de ese personaje, que fue una aventura extraordinaria. Entonces yo creo que sería bueno escuchar a Keiko y que Keiko nos vaya contando un poco cómo fue el proceso del storyboard y de la construcción de este primer cómic. Con la realización de estos dos cómics, nosotros completamos esa idea inicial que teníamos de formar un equipo de trabajo que incluyera jóvenes talentos colombianos que hemos venido buscando a través de todos estos años. A Daniel lo conocimos por una convocatoria que hicimos a nivel nacional en internet, y donde revisamos una cantidad de portafolios, donde pues ahí es donde uno se da cuenta del gran talento que hay en todo Colombia. Lo que nos atrajo mucho de su trabajo es la elegancia que tiene en la manera de la simplificación de su dibujo. Es unos trazos muy contundentes, unas formas que atrapan, y esto pues la verdad es que dijimos, necesitamos trabajar con este artista. Por otro lado, a Luisa la conocimos, fue porque nosotros constantemente íbamos visitando los eventos regionales del cómic. A ella le habíamos hecho ya hecho un seguimiento de hace por ahí unos 2 años, porque le habíamos visto exponer en FICO Bogotá, conocimos de su proyecto personal y nos atrajo mucho, sobre todo es que ella es muy arriesgada en la manera como trabaja su paleta de colores. Ella juega con los colores de una manera muy natural, y le digo que combinar estos colores es realmente difícil, pero a ella le fluye. Entonces, luego logra como impacto visual. Entonces, mediante estos dos estilos que son muy marcados, pues ahora el reto consiste en cómo podíamos adaptarlos al proyecto Frankenstein. Los dos cómics que ellos han hecho son dos cómics que se complementan a través del enfoque opuesto que les han dado ellos dos en sus temas estéticos. Se los explico. Si nosotros vemos, por ejemplo, El astrólogo, donde tenemos el personaje de Ramón, que es un personaje masculino, que en sus momentos de crisis su mecanismo de evasión es como ocultarse bajo tierra, siempre está como en esas esquinas, bajo penumbra. Entonces, Daniel esto lo interpretó muy acertadamente con el uso de texturas pesadas y un manejo de luces con colores fríos. Por lo contrario, Luisa, en Los híbridos, donde aparece Mariana, que es un personaje femenino que está siempre como en estados depresivos, su mecanismo de escapar de la realidad es en estos estados de trance, que es donde tiene estas visiones, y todo, no solo ella levita, sino que todo su entorno también se vuelve como etéreo, gaseoso. Y Luisa esto lo interpretó de una manera también muy acertada, mediante el uso de colores cálidos. Las luces son cálidas. Entonces, aquí uno ya entiende dos enfoques diferentes del manejo de los colores. Si nosotros, por ejemplo, vemos los detalles, ya nos metemos en detalle y analizamos, por ejemplo, el color que le hicieron cada uno al color violeta, vemos que el mismo color manejado por Luisa se percibe de una manera cálida, y en cambio el mismo color percibido bajo el trabajo de Daniel se percibe como frío. De esta manera, ya viendo los cuatro cómics, ya podemos hablar que poco a poco hemos venido
generando como un estilo común, en el cual, pues, obviamente que está el guión, que es el que nos conforma todo este universo, pero que lo que nos interesaba de todos modos era agrupar los diferentes estilos de los diferentes artistas, no solo respetar el trabajo de ellos, sino potenciarlo. Eh, entonces, el storyboard lo que hace es nuestro eje articulador, es lo que le da cohesión a la obra, eh, porque ahí es donde tenemos los ritmos narrativos, ahí también se definen las composiciones, la diagramación, a veces también el manejo de luz, pero la libertad creativa que tienen ellos también se da por el medio de la creación de personajes, la paleta de colores, y así es como se va enriqueciendo este proyecto Frankenstein. Ahora le voy a dar el espacio a ellos dos, a Daniel y a Luisa, para que ellos nos hablen a través de, pues para que nos cuenten sobre su trayectoria de trabajo y cómo se adaptaron a este proyecto colectivo. Adelante, Daniel. Bueno, vale, gracias. Yo fui el ilustrador invitado para El Astrólogo, el tercer volumen de esta saga. Yo llevo aproximadamente 3 años trabajando como ilustrador freelance y mi proceso de aprendizaje hace aproximadamente 6 años. Para ese entonces no tenía, digamos que muchas nociones respecto al dibujo o la industria del entretenimiento, o sea, videojuegos, cómics, absolutamente nada de eso. Y empecé pues digamos que muy crudo porque de niño no dibujaba mucho, que digamos. En primera instancia, cuando comencé mi proceso de aprendizaje, tomé de alguna manera como mentora Jean-Baptiste Monge, un artista francés que me llamó mucho la atención. Tiene un gran rango de técnicas que maneja: acuarela, grafito, óleos, pintura digital, escultura, y él tiene esta habilidad particular de poder contar historias en una sola imagen, además de concebir ideas para mí muy originales. Entonces lo empecé a tomar un poco como referencia, estudiando mucho su trabajo, porque era como la primera cercanía que yo tuve respecto a la industria del entretenimiento y de la imagen. Seguido de esto, poco a poco fui conociendo más artistas y me topé con Jay Wyatt, un artista estadounidense que ha trabajado para empresas muy importantes y que tiene pues un trabajo muy relevante, el cual representó para mí una especie de revelación, en el sentido de que encontré a alguien que tenía un dibujo figurativo con una síntesis visual muy interesante. En mi opinión, el trabajo de él es un trabajo muy honesto, es depurado, es sintético y cuenta lo que quiere contar con lo necesario y con lo justo. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque si yo bien venía de admirar mucho el trabajo de Jean-Baptiste Monge, que es muy cercano a lo realista, conocer el trabajo de él y ver cómo comunicaba sus ideas me llamó mucho la atención. Y para poner un poco como en contexto a qué me refiero, aquí está el gráfico de Scott McCloud que él propone en su libro Understanding Comic, o Entendiendo el Cómic, donde él propone que en el lenguaje de la imagen, o en el plano de la imagen, el espectador lector, en el caso de los cómics, representa o se siente más significado, más relacionado con la imagen que ve, dependiendo del grado de realismo que tenga. Por ejemplo, digamos la gráfica que tiene Alex Ross, que es casi naturalista, es un dibujo un arte muy acabado. Cuando uno está leyendo los cómics de él, uno está viendo la vida del otro personaje, y de pronto esa relación que uno puede establecer con ellos pasa por la empatía que uno tiene a través de las experiencias que ellos están viviendo. Por otro lado, en el caso de Paco Roca, que es como un dibujo más icónico, más sintetizado, cuando yo me encontraba leyendo los cómics de él, la relación era muy diferente, porque yo sentía que era ese personaje. No era que yo estuviera viendo a alguien más, habían menos barreras. No importaban, digamos, los rasgos faciales o digamos, las características especiales de ese personaje, porque la relación que se establece es mucho más cercana debido a lo icónico del dibujo. Y en ese caso, de alguna manera, el trabajo de Jay Wyatt, encontré que estaba en el medio, y eso fue lo que me empezó a querer tratar de encontrar una forma de dibujar y de poder una síntesis visual
Y consultando y estudiando el tema, y con recomendación de varios artistas, me dijeron que lo más importante era empezar a dibujar del natural. ¿Qué es dibujar del natural? Salir a dibujar personas, porque hay que tomar decisiones muy rápidas en el momento de hacer estos dibujos. La idea es captar lo que es esencial para uno y la síntesis que uno desea lograr para mostrar lo que es la esencia de esa persona. Y un poco esto lo que me llevó a explorar y de alguna manera entender respecto al estilo, que es algo por lo que se preocupan muchos eh, principiantes, incluso ya personas muy adentradas en el mundo de la ilustración, es lo que representa el hecho de tener un estilo o de tener que buscar un estilo para poder conseguir trabajo o que tener un estilo coherente porque a las empresas no les gusta un artista que dibuje de muchas formas, sino alguien que maneje muy bien un estilo específico. Y esto de alguna manera yo lo tomé ingenuamente o neciamente y yo decidí apartarme del concepto de tener que dibujar siempre de una forma exacta o de tener un mismo discurso. Si hoy quiero, por ejemplo, hablar de cosas muy tristes o de cosas muy alegres o cosas de terror o dibujar cosas muy realistas o cosas muy icónicas, yo creo que eso de alguna manera ha enriquecido la forma en la que me acerco hacia el dibujo y la forma en la que aprendo, porque estoy siempre probando de cosas diferentes. Y un poco como ejemplo, hace unos años en un colectivo del cual hacía parte con unos amigos, me surgió la idea de la necesidad realmente de hacer un cómic en un estilo en el que yo nunca había hecho y nunca había hecho cómic tampoco. Y digamos que este trabajo nació parte de la necesidad de atender una inquietud respecto al dibujo y de explorar. Y eventualmente este trabajo me ayudó a conseguir otros trabajos y eventualmente me trajo para ser parte de este equipo, el último de esta saga de cómics, como resultado de la exploración de muchas cosas en un estilo en el cual el astrólogo está dibujado completamente diferente a lo que están viendo, con unos acabados muy diferentes, pero que es la sumatoria de todas esas exploraciones. Y a continuación Luisa les hablará también un poco acerca del proceso de ella y cómo ha sido su aprendizaje. Bueno, bueno, mi nombre es Luisa Rojas, yo soy la ilustradora del cuarto volumen del último día sobre la Tierra, Los Híbridos, y soy dibujante y animadora 2D de formación. Bueno, cuando me decanté por mi carrera, yo estudié artes visuales con énfasis audiovisual y principalmente cogí este énfasis porque digamos que habían otros como el énfasis plástico, el énfasis gráfico que tenía que ver más con ilustración, pero me fui por la parte audiovisual porque quería saber cómo se debe contar una historia. Digamos que siempre hay como una preocupación en saber si la historia es buena o mala, pero también la forma en que se cuenta es muy importante. Y yo sentía que este énfasis me iba a dar las herramientas, me iba a ayudar a saber sobre plano, sobre guión, y algo que para mí era muy importante era que me iba a dar muchísimos referentes. Entonces, a partir de ahí, pues tomé este énfasis, terminé mi carrera y posteriormente me salió la oportunidad de hacer una maestría en creación audiovisual y ahí fui, digamos, seguí explorando todo este ámbito para seguir enfatizando en esta, digamos, en esta obsesión que tenía de cómo contar una historia y cómo contarla de la mejor manera posible, dependiendo de la historia que quería contar. Me fui también mucho por la parte de animación y es por eso que mis referentes principales y que se nota mucho, digamos, en el estilo que he desarrollado hasta ahora, que muchos de mis referentes son animadores y posteriormente también comenzaron a ser como dibujantes de cómics, porque un dibujante de cómic tiene que tener como súper claro la parte de narrativa visual. La historia se tiene que entender por medio de los dibujos, los diálogos. Y es por eso que, digamos que desde muy pequeña, o sea, yo dibujo desde siempre, desde muy pequeñita. Y un referente que tuve fue Genndy Tartakovsky, que es un animador que si no es un niño nacido en los 90 lo va a recordar muy bien, porque fue el creador del laboratorio de Dexter, de Samurai Jack, de Clone Wars y posteriormente pues es el director de las películas de Hotel Transilvania y ya de una serie mucho más reciente, Primal, que es una serie para Adult Swim.
Y digamos que Genndy Tartakovsky, que es un animador, digamos, con mucha trayectoria, tiene algo súper claro, y es el manejo de las formas en los personajes. En animación es súper importante que cada personaje se diferencie, digamos, desde su forma, no solo por el color y eso, sino que la forma del personaje ya lo haga como único con respecto a los demás. Y Genndy Tartakovsky lo tenía como súper claro. Uno podría ver este ejemplo en el laboratorio de Dexter, un ejemplo, cuando uno compara a Dexter con su hermana. Su hermana es como una especie de paleta, o sea, es como una persona como muy delgada con una gran cabeza, y mientras que Dexter pues es como un cubito. Entonces ese tipo de diferenciaciones de personajes fue algo que desde pequeña siempre como que me había obsesionado. Y siguiendo por la línea, ya una persona que encontré ya hace un par de años con la película de Spider-Verse, también de animación, fue Jesús Alonso Iglesias. Él es un ilustrador de España que hizo toda la parte como diseño de personajes de la película de Spider-Verse. Y lo que me sorprendió de esta película, además, digamos, de su historia y de muchas cosas que me llamaron la atención, fue nuevamente lo que pasaba con el diseño de personajes. Y se veía, digamos, estas diferencias súper marcadas entre el que es el protagonista, Miles Morales, que es un personaje delgadito, bajito, y digamos que se mueve muchísimo porque pues es Spider-Man, en comparación con Kingpin, que es un bloque, que es el malo, pero aún así es como pesado y muy fuerte, y como que todo eso está, todo lo macizo que es, se ve expresado en la forma de él. Y de ahí comencé a estudiarlo mucho. Ya para referentes de cómics y todo, encontré dos ilustradoras. Una es Makani, que ella es dibujante para la empresa, para Valve, la empresa de Valve, la empresa de videojuegos, y hace los cómics, hace ilustraciones, pero hace principalmente los cómics de Team Fortress 2, y digamos que nuevamente volvía como a relucir eso que siempre me ha llamado la atención. La mayoría de los protagonistas son hombres, hay también, bueno, hay un par de mujeres, pero todos los personajes son súper distintos y todos tienen diferentes edades, tienen diferentes rasgos, y como que si el cómic estuviera, digamos, solo en blanco y negro, se entendería perfectamente quién es cada personaje. Entonces, como que eso es algo que siempre me llamó la atención de ella. Y también lo que me gustaba era que era mujer y era como la primera mujer que había encontrado que se dedicaba como a la industria del cómic. Y pues un muy buen cómic. Y ya después otro referente que se sumó como a mi estilo de dibujo y que siempre tenía que ver con esta parte entre cómic y animación es Fox. Ella es rusa, y digamos que lo que más me interesaba de ella en cuanto a, otra vez, al diseño de personajes y todo, era que ella tenía como muy claro a la hora de dibujar un personaje su nacionalidad. Entonces, por poner un ejemplo que siento que es como el ejemplo más fácil, cuando uno ve una persona que tiene una nacionalidad asiática, sus párpados son diferentes a, digamos, a una persona americana. Ella tiene toda esta anatomía súper bien estudiada y digamos que lo mostraba súper bien en sus personajes. Y, y nuevamente era como toda la parte de cómic y todo eso, cómo se podían diferenciar todos estos personajes. Ya posteriormente y por parte de la carrera también, me comencé a dar cuenta que me estaba interesando muchísimo en las películas que tomaban la violencia y la transformaban como a un ámbito de entretenimiento. El director como más claro en este sentido siempre es como Tarantino, que la violencia en sus películas es motivo de, digamos, de risa, de burla, porque él la usa como mero entretenimiento. O sea, la violencia está bien siempre y cuando siempre sea ficción. Y siento que es algo que se nota mucho, y sobre todo se nota mucho, digamos, en el final de su última película de Once Upon a Time in Hollywood, que es eso, es como todo esto está inspirado en la realidad, pero es porque esto sigue siendo ficción, que este tipo de violencias o de sangre muy exagerada, que es algo que no sucede en la vida real, se puede mostrar y le saca pues carcajadas al público. Y metiéndome con esta tónica, comencé a ver también Fargo de los hermanos Coen, posteriormente a Scorsese con Goodfellas. Y como tenía digamos, estas dos obsesiones entre una violencia entretenida y una parte como con los mafiosos también, sobre todo por Casino y Scorsese, Goodfellas, y esta obsesión como de querer construir personajes, que comencé a hacer mi propio webcómic. Scorsese fue un cómic que comencé a principios de 2018. Fue el cómic justamente que me dio el trabajo que tengo ahora, porque fue por como conocí a Keiko, a Mari y a Heidi.
y digamos que era mi misma obsesión de, bueno, quiero hacer unos personajes que sean carismáticos, pero tienen un trabajo que es súper turbio, pero los personajes van a ser simpáticos, y fue como y también porque quería explorar la parte de cómic que no era algo que había tocado muchísimo durante la carrera, siempre me había como especializado en animación, y ya a raíz de eso como que me he dedicado a transformar el cómic, porque hay muchas maneras de contar cosas, como un lenguaje. Entonces he hecho, digamos, cómics desde para una parte educativa, para regalos, para desahogos, también para hablar de ámbitos científicos. Entonces como que siento que es un lenguaje como súper versátil. Y pues ya metiéndonos en materia y para ya meternos hacia el cómic que yo dibujé, que es el de los híbridos, pues le quiero ceder la palabra a Mario para que hable más sobre ella. Bueno, el guión de los híbridos tiene un origen como diverso. No olvidemos que El último día sobre la Tierra son 10 personajes, son 10 cómics, y son 10 personajes que se ven abocados a un final apocalíptico, a algo que vienen sospechando y que al comienzo los convierte como en personajes lejanos, distantes, dubitativos, incluso casi que pacientes psiquiátricos, ¿no? Tienen que pasar por una psicoanalista, tienen que hacer terapia, y todo lo que ellos imaginan y intuyen y perciben parecería un disparate y una completa alucinación. Pero poco a poco, en la medida en que el cómic va avanzando, finalmente no hay tal. Parecería más bien que los otros, los que llevan vidas normales y tranquilas, están alienados, y ellos en realidad son los que están lúcidos, y los que pueden prever lo que se acerca. Entonces, la experiencia del último día sobre la Tierra, nosotros soñamos con tener los 10 cómics, porque la experiencia en realidad es leerlos uno detrás del otro para poder ir percibiendo ese universo. Entonces, después del astrólogo, hablando con Keiko y sentándonos, porque lo íbamos debatiendo durante la marcha todo el tiempo, decidimos que iba bien Los híbridos. Los híbridos es una historia que tiene que ver con un personaje que yo estudié hace algunos años, que se llama Credo Mutwa. Credo Mutwa es un chamán surafricano muy importante durante el movimiento anti-apartheid. Tuvo contactos con Nelson Mandela en su momento, fue un personaje políticamente muy interesante. Y lo que a mí me fascinó de Credo Mutwa fue una declaración que dio en una entrevista en la que contó en detalle, con sumo cuidado, casi que con una poesía enorme, un contacto que había tenido con una mujer reptiliana en unas cuevas africanas, ¿no? Él dice como si hubiera sido convocado, como si hubiera recibido unos mensajes extraños, raros, muy particulares, que lo condujeron a ese lugar, y en ese lugar finalmente tuvo relaciones sexuales con esta extrañísima presencia que parecía provenir de las profundidades del planeta. Credo Mutwa habla de una relación cósmica y se refiere a una raza antigua, primitiva, ancestral, que sería la raza de los reptilianos. Y él dice que ellos están ahí, y que buena parte de los chamanes surafricanos tienen su poder, o heredan su poder, o es administrado ese poder gracias al contacto que tienen con ellos. Evidentemente que yo había leído muchas veces sobre la teoría de la destrucción de la civilización y de nuevo el inicio del ciclo para volver a construirla, ¿no? Hay datos de continentes perdidos dentro de la mitología, el continente de Mu, por ejemplo, Lemuria, todos esos son continentes, la Atlántida, que es un mito fascinante, que nos habla de civilizaciones antiguas muy desarrolladas que pudieron haber colapsado y que después tuvimos que volver a empezar. Eso explicaría algunas de las ciudades de la Capadocia turca, por ejemplo, ¿no? Göbekli Tepe, Derinkuyu, Kaimakli, etcétera, que son cosas relativamente difíciles de explicar, y eso también nos daría luz sobre lo que pasa en Bolivia, en Pumapunku, por ejemplo, ¿no? que son ciudades que no coinciden en una historia lineal occidental normal, la que nos enseñan dentro de la academia. En un segundo momento, después de Credo Mutwa,
apareció un personaje del Banco Mundial, una alta ejecutiva que también hablaba de reptilianos, que era Karen Hughes, ¿no? Ella, ahí la ven en pantalla, ella es una persona que cumplió cargos importantes y que habla de unos individuos que están a cargo, de unos individuos que todavía siguen manejando los hilos del poder en la penumbra, digamos, de la civilización occidental, están escondidos, agazapados, ¿no? Y que siguen manejando los hilos de esa influencia política que tienen a nivel global. Entonces, estudiando un poco esto fue que empecé a construir los híbridos. Los híbridos es una raza de individuos que están a medio camino entre los seres humanos y los reptilianos, ¿no? Los seres que están en el mundo intraterreno. Parecería que existe un proyecto o que hay un plan para reemplazarnos. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres violentos, agresivos, porque ya dimos constancia de algo aterrador, que fue el lanzamiento de las 2 bombas atómicas, y de ahí en adelante hemos lanzado muchas más, no sobre poblaciones, pero en experimentos. El planeta ha sido bombardeado infinidad de veces, y además hemos dado muestras también en los campos de concentración, masacres, matanzas, la guerra de Corea, Vietnam, ¿no? Irak 1, Irak 2, Siria. Todo el tiempo, permanentemente, estaríamos haciendo alarde de nuestra bestialidad y de nuestro salvajismo. Entonces, los híbridos sería el proyecto político para reemplazar a unos seres humanos tan bestiales. Yo había hecho un trabajo de campo en Cusco, había ido a Perú cuando estaba construyendo una saga juvenil, que es El mensajero de Agartha, y cuando estaba haciendo los trabajos de campo por todo el continente, nosotros fuimos desde México hasta la Patagonia, en algún momento pasando por el Amazonas. Después de ese viaje, me fui para Cusco, y en Cusco viajé a un pueblito que queda a unos 40 minutos más o menos de Cusco, y me tropecé con unas momias muy raras, muy extrañas, que se llaman las momias de Andahuaylillas. Ahí ven una imagen en pantalla, serían unos seres muy pequeños, de 1 metro con 10, la caja craneal no coinciden con nosotros, no es como la del Homo sapiens, hay unos huesos de la caja craneal que no son exactamente del mismo diseño, las cuencas de los ojos tampoco, ni el diseño. Entonces, viendo esos especímenes tan particulares, yo tomé fotografías, tomé notas, guardé esa imagen, y cuando estaba escribiendo los híbridos la recordé mucho y dije, creo que este es el momento de entrar en este cómic con los reptilianos y trazar de alguna manera una línea que cubra varios, porque en los cómics que vienen, Homo capensis, que es en el que está Ren Camargo y en el que está Juan David Peñaranda, que serían los cómics 5 y 6, ustedes van a seguir viendo cómo se desarrolla esta historia. Es como capítulo tras capítulo de una gran historia general. Entonces, así escribí los híbridos. Mariana es una cantante de rock que está atravesada por una melancolía que no puede controlar. Ustedes saben que la melancolía en el siglo XIX era algo que tenía mucho prestigio. Después fue casi que sentenciada y metida en el mismo paquete con la depresión. Pero la melancolía era un estado de los artistas, era un estado creativo. Los depresivos eran otros. Pero la psiquiatría contemporánea nos metió todo dentro del mismo paquete. Entonces, en realidad, Mariana es una melancólica, es una artista que compone, que canta, es una cantante reconocida, pero está atravesada por algo que no puede controlar y que la conduce finalmente hasta Cusco y a un viaje alucinatorio, a un viaje de contacto, a lo que podríamos llamar una experiencia extática o luminosa, ¿no? Con una experiencia de orden religioso. Yo en este cómic lo que a mí más me gusta es la manera como Luisa encarnó el personaje, ¿no? Ustedes saben que un ilustrador es también un actor, ¿no? Tiene que entrar dentro del personaje, tiene que convertirse en él, transformarse, y en esa medida a mí me gusta mucho la manera derrotista, ¿no? Como se sienta
Mariana, si ustedes se fijan en varias de las viñetas, hay una gestualidad y hay también un arco del cuerpo, ¿no? Como una inclinación de la columna y de las maneras de caminar de Mariana que demuestran de alguna manera el agobio y esa presión psicológica que tiene que cargar desde la primera página hasta la última, en donde ya asciende casi que liberada un poco de ese tormento que ha sido todo el cómic. A mí me fascinó el tratamiento de Luisa, y aún siendo un personaje tan melancólico internamente, hacia afuera el cómic está lleno de color, de una dulzura y una ternura que no habíamos podido tener en nuestros otros trabajos, que eran personajes mucho más duros y casi que más fríos. Entonces, así surgió un poco Los Híbridos, y a mí me gustaría que Keku volviera de nuevo a hablarnos un poco de ese trabajo que hace él entre el guión y los ilustradores, que es el puente casi que necesario, fundamental, y sin el cual sería imposible llegar a las precisiones estéticas que nos proponemos nosotros desde el comienzo. Sí, una de las características más significativas que estamos realizando en los cómics y también en las novelas gráficas es el tratamiento de los espacios arquitectónicos y los espacios urbanos. Para nosotros, las edificaciones y estos espacios los tratamos como entidades vivas, como si fueran un personaje más. Es decir, tienen la capacidad de transformar a los otros personajes, sino también de afectar directamente también al lector. Entonces, la arquitectura participa activamente de la historia. Les voy a contar algo sobre cómo nosotros hacemos para la creación de estos diferentes espacios. En el caso del astrólogo, tomamos de referencia este edificio emblemático que es el Observatorio Astronómico de Bogotá, que está junto a la Casa de Nariño. Este edificio, la verdad es que nos atrapó desde el momento en que lo vimos. El reto que tuvimos en el diseño de este recinto fue en que no teníamos acceso al interior. Entonces, para poder construir todos estos espacios, pues recurrimos uno recurre como a tres aspectos. Por un lado, a la imaginación, que es la que nos abre, digamos, nos permite soñar en los espacios, en el cómo los queremos. El segundo aspecto a tener en cuenta es lo que marca el storyboard. El storyboard nos planifica los recorridos, nos crea unas necesidades con respecto a los tiros de cámara, es toda una construcción cinematográfica y por lo tanto los espacios deben responder a las necesidades de esta planificación previa. Y el último aspecto a tener en cuenta, que es el que le da credibilidad, es el de hacer unas investigaciones previas para detectar cuáles son las tipologías espaciales de los observatorios, pues viendo los planos de otros observatorios similares. El segundo reto consistía en que debíamos hacer una traducción del observatorio, pero en su versión búnker. Nosotros ya habíamos diseñado un búnker en el primer volumen de imágenes premonitorias, pero era un búnker que tenía otras determinantes completamente diferentes. Sus usuarios eran una familia, por lo tanto, las calidades espaciales respondían como a una unidad residencial, a una vivienda, y su sistema constructivo pues tenía otras determinantes porque como ya existía la excavación en un sótano de un parqueadero existente, pues era algo completamente diferente a lo que teníamos que hacer ahora. Entonces, lo que hicimos fue, les muestro aquí, desarrollamos una maqueta con todos los materiales que tenemos de construcción por aquí en una bodega, ¿sí? Y empezamos a pensar esto en términos ya de una escala monumental. Es decir, ¿qué es lo que necesitábamos para diseñar este nuevo búnker? Entonces, la primera determinante era
había que introducir un elemento esbelto como era el telescopio. Entonces, para esto necesitábamos desarrollar lo que era una torre, ¿sí? Y lo otro era con respecto a su sistema constructivo, es decir, necesitábamos elementos prefabricados que se pudieran enterrar de una manera muy práctica, con lo cual, con la maqueta que vieron ahora, que eran tubos de PVC, pues visto en gran escala, esto se traduce en tubos de concreto de estos que se utilizan para las alcantarillas. Cuando hicimos toda esa construcción, pues fíjense ya en los resultados que uno no tiene previstos inicialmente, y es que estos espacios cilíndricos acentúan como sensaciones de claustrofobia, ¿sí? Porque los espacios cilíndricos dan como más estos espacios que oprimen y que no permiten como el paso de la luz. Y fue así como salió esta nueva versión de un búnker. Con respecto a los híbridos, nos enfrentamos a lo que era la fortaleza ceremonial inca de Sacsayhuamán. La arquitectura inca se destaca y se asocia sobre todo a la masa, al peso visual que tienen estas grandes rocas monumentales. Y lo otro es esta textura única en el mundo, y es debido a que son piedras que son talladas y pulidas individualmente para que puedan encajar la una con la otra a manera de rompecabezas, a un gran rompecabezas. Entonces, este gran fuerte, en el momento en que lo introducimos en el universo de Mariana, que es un universo ausente de gravedad, entonces, pues lo que necesitábamos era casi que contradecir todo lo que se asocia a la arquitectura inca, para que pudiéramos hacer que esta fortaleza levitara. Pues el reto consistió en que tuvimos que hacer un despiece piedra por piedra, siguiendo los mismos sistemas, los mismos criterios del sistema constructivo inca, para que esta imagen fuera creíble, pues, o sea, tuviera coherencia. Entonces, con eso pudimos dar como este efecto de desintegración, de que las piedras levitan y que luego puedan volverse a encajar perfectamente. Ya viendo estas dos construcciones, la fortaleza de Sacsayhuamán y el observatorio, lo que les quiero transmitir es que la arquitectura de alguna manera son proyecciones de las personalidades de cada uno de estos personajes, tanto de Ramón como de Mariana. Y esto creo que es algo que hemos venido trabajando a lo largo de todos los cómics. Ahora les cedo la palabra a Daniel y a Luisa para que ellos nos expliquen de manera detallada ya en materia el trabajo que hicieron con respecto a los cómics. Bueno, respecto al proceso de creación del astrólogo, en principio Ramón, que es el personaje principal, si bien a mí me llegó el guión para ver en qué lugar se situaba, cómo era la ambientación, cómo era este personaje, cómo se comportaba, también me dieron unas referencias para usar de base para el personaje, para Ramón. Y la creación de él es un poco accidentada en el sentido de que yo envié unos bocetos, estos bocetos que ven acá, donde Ramón es un personaje robusto, de estatura mediana, y yo recuerdo esa misma noche empecé a dibujar un personaje muy delgado que ni siquiera lo había pensado para la historia. O sea, digamos que fue el producto de dibujar tantas veces lo que para mí representaba un astrólogo, ¿no? Y limpié la línea y envié un boceto a color al equipo y les dije, estos son los bocetos de Ramón, los del personaje robusto, y aquí está una prueba de color para que vean más o menos cómo se vería el look del personaje ya finalizado. Para mi sorpresa, cuando recibo respuesta del equipo, me dicen que listo, que van con Ramón con textura muy delgada.
Entonces, en principio, el personaje de Ramón se creó de una forma accidentada, y es un personaje como que esa es su personalidad, ¿no? Es nervioso, como que está preocupado todo el tiempo, como si estuviera viviendo en un constante accidente. Al menos, digamos que esa como la percepción que tengo del personaje. Ahora, otra cosa que para mí también fue un poco complicada era el hecho de retratar una ciudad. Si bien la mayoría de los procesos o dibujos que yo hago están filtrados por la experiencia personal o por la ficción, en el momento en el que tenía que retratar a una ciudad como Bogotá, en la cual nunca había estado, yo Bogotá solo conocía el aeropuerto y nada más, fue un proceso un tanto complicado porque no sabía sus dinámicas, cómo se comportaba la gente, la sensación del espacio. Pasé muchas horas en Google Maps recorriendo calles de Bogotá que después fui a conocer ya presencialmente, lo cual es un proceso un poco extraño para uno conocer una ciudad. Eh, y digamos que esa fue la parte inicial del proyecto, de la concepción del personaje y cómo empecé a acercarme hacia él. Por otro lado, las creaciones de páginas de cómic, el proceso para mí fue un tanto complicado también en el sentido de que yo estoy acostumbrado a variar mucho el tipo de dibujo o estar en proyectos muy cortos y ese era un proyecto de 6 meses donde tenía que tener una coherencia y una constancia específica. Entonces, digamos, a mí me llegaban algunas veces en las páginas maquetas como las que vieron ahora y los storyboards de Keiko, eso siempre en cada página. Y mi proceso era reinterpretar y agregar luces y color al trabajo, lo cual mi proceso de color de alguna manera siempre ha sido muy intuitivo, no, digamos que no tenía tanta documentación. Esto cambió un poco en el momento en el que tengo la oportunidad de ir al SOFA, al lanzamiento del primer y el segundo volumen de imágenes premonitorias y están entre nosotros, en el cual Rem y Juan David van a conocer su proceso creativo y bueno, y todos los miembros del equipo hablan del cómic. Y en ese momento me doy cuenta de que hay algo que siento que debo modificar en la forma en la que estoy haciendo el cómic. Yo ya llevo aproximadamente 10, 15 páginas y era esa atención al detalle y a los colores que ellos tenían, que para mí era, si bien lo hacía de una forma intuitiva, me sorprendió mucho ver ellos el proceso tan riguroso que tenían respecto al color. Y eso, de alguna manera, yo siempre he sido alguien mucho de línea y no tanto de mancha, y ese concepto se vio reforzado en el momento en el que pude reunirme con ellos, en el caso de Ren y Luisa, que me dieron unas asesorías respecto al color, Ren siendo, digamos, más cercano a la pintura tradicional y Luisa más hacia los contenidos animados y el color como algo simbólico. Me dieron, eh, Me dieron muchos consejos de ellos cómo abordaban las páginas con el color, qué cosas tenían en cuenta, sus referencias cinematográficas para usar paletas de color. Y no fue sino hasta ese entonces que después del viaje pude regresar a casa, hacer nuevas pruebas, encontrar una forma en la que me sintiera más cómodo abordando el color y esta forma de trabajar que para mí era nueva y a la que tenía que adaptarme rápido, porque el cómic ya estaba en proceso y habían unas fechas pues que cumplir. Y esto me llevó a conocer el trabajo de Sylvain Chomet, que es un actor, un guionista, director y animador francés, el cual tiene un trabajo muy, muy, muy particular, sobre todo en su película El Ilusionista. Si bien Rem y Luisa me dijeron que tomara referencias cinematográficas de películas live action por la forma en la que manejaban la luz y el color, eh, para mí ese proceso, eh, como tenía que hacer el cambio tan rápido en la forma en la que abordaba el color, lo más cercano para mí fue los contenidos animados. En este caso, El Ilusionista de Sylvain Chomet, que es una película que tiene colores muy cálidos, pero al rodearlos de azules y verdes se sienten colores supremamente fríos. Hay un tono súper desesperanzador en la película, eh, como todo lleno, como que no hay esperanza. Esa es la sensación que me comunicó a mí esa película y eso fue un poco lo que intenté hacer en la aplicación del color del astrólogo. Si bien ya hacía mi proceso respecto al color era mucho más consciente, pensaba los colores de una forma más precisa para ambientar mejor las páginas. Y esto se puede ver pues a lo largo de cómo avanzaron las páginas. Incluso tuve que rehacer varias para poder mejorar pues ese trato respecto al color.
Y como algo adicional respecto a la creación de viñetas, hubo una viñeta que me costó mucho, mucho trabajo, que era un escorzo, el cual para mí fue súper difícil hacer. Y recuerdo que en el momento en el que Rem me estaba dando la asesoría respecto al color, yo vi una figura en plastilina como de un hombre acurrucado. De alguna manera eso se permaneció en mi inconsciente, y en el momento en el que sentí la necesidad de resolver esa viñeta, porque la dibujé muchas veces y no me salía, hice pues como esta pequeña maquetica en plastilina, la cual me ayudó pues a resolver este plano, entendiendo un objeto 3D, traduciéndolo a un dibujo 2D, evidentemente. Y pues eso respecto a un poco al proceso de creación del astrólogo, y ya a continuación Luisa les comentará acerca de su proceso para los híbridos. Bueno, yo ya pues para cerrar la charla quisiera darles 2 consejos que me hubiera gustado mucho como decírmelos a mí misma hace un par de años atrás, que creo que me hubieran ahorrado como un montón de estrés y pues que creo que son consejos que aplican no solo como a la carrera de ilustrador o de guionista o de escritor, sino como a cualquier tipo de carrera que uno se quiera dedicar y que siento que son muy importantes. El primer consejo que quisiera darles es que hay que estudiar mucho y saber hacerlo. Uno pensaría que una carrera como dibujante o escritor, que muchas veces no se suele tomar muy en serio, no se requiere tanto tiempo, ¿no? Pero así como un ingeniero, un médico, un abogado le invierte años, meses a sus carreras, el dibujante va por la misma línea. Y una gran ventaja que siento que es algo que tenemos hoy en día es que tenemos prácticamente desde nuestros celulares o gracias al internet y eso, como la Biblioteca de Alejandría en nuestras manos, en nuestros bolsillos. Y siento que lo que uno necesita es, bueno, tiempo y como toda la voluntad para estudiar. Y es porque, sobre todo, digamos, con lo que ha mencionado Daniel y todo esto, es que nosotros nos referenciamos muchísimo porque ya la rueda está inventada, o sea, ya las cosas están ahí y prácticamente todo lo que vamos creando es tomamos una historia de acá, tomamos un elemento de acá y de muchos lugares y vamos tomando como referencias para hacerlo. Y si las referencias no están, se pueden crear. A mí me pasa mucho con la parte como de anatomía, que hay cosas que se me suelen dificultar mucho, entre esas las manos. Y al final lo que yo hice fue tomarme fotos para expresar algunos sentimientos o algunas veces que necesitaba como que la mano estuviera de tal manera o la pose para Mariana. Y era como una manera también como de traducirme a mí misma a este personaje y que hizo que también tuviera más cercanía con este personaje. Entonces acá muestro como las imágenes que menos pena me da porque casi que todas estas imágenes son mientras estoy en mi casa con mucha comodidad, pero es algo que hago muchísimo y es algo que hace un montón de artistas. Buscar referencias y si no las hay, pues las creamos, o sea, nos tomamos fotos y todo este tipo de ayudas, pues hace que el tiempo de trabajo o sea, que uno ahorre muchísimo tiempo de trabajo y también a uno entender, digamos, cómo se está comportando la mano o el hombro o la parte de la clavícula en este aspecto con respecto al personaje. Pero no solo vale como llenarse de mucha información y eso, sino que hay que entender las cosas. Para esto quiero mostrar una viñeta que para mí fue un sufrimiento porque esta viñeta era como una cuarta parte de una página y en solo esta viñeta me tiré 3 días. El resto de la página la hice en una tarde, pero esta viñeta me tomó tantísimo tiempo porque era como una casi cenital con 3 puntos de fuga en perspectiva y de unos edificios. Yo no había, digamos que tenía cierto conocimiento de perspectiva, pero nunca me había puesto a hacer como una imagen, y que en este caso era la viñeta de una página, ni siquiera era la página entera. Nunca me había puesto como a hacer este tipo de composiciones tan arriesgadas y me tocó como referenciarme y para eso pues me vi canales de YouTube, mi compañero Rem también me estuvo ayudando como con el manejo de cómo crear una malla de 3 puntos de fuga y que lo que comenzó siendo como una especie de viñeta un poco sufrida, al final se convirtió en algo que me ayudó a estudiar y ya
en las siguientes viñetas en donde tenía este punto de fuga o estas 3 perspectivas, pues se me hicieron mucho más fácil, porque digamos que estos 3 días, 2 días y medio se invirtieron efectivamente en entender qué era lo que pasaba con este tipo de perspectiva. Y también lo apliqué al color. Muchas veces cuando uno está coloreando, digamos, sobre todo cuando uno es pequeño y comienza a colorear con crayones y todo esto, uno suele asociar que el blanco es luz y lo que es negro pues es oscuro, o las sombras y todo eso. Y es una manera como muy simplista de entender el color. Uno tiene que entender que el color afecta al cuerpo, la luz y la sombra afectan el cuerpo que se está proyectando. Por poner un ejemplo, cuando uno sale al mediodía, la luz que le cae a uno es la del sol, por lo cual la luz no es blanca en este caso, sino que es amarilla. Y la sombra que se proyecta en el piso no es negra, es azul por las nubes. Bueno, dependiendo si las nubes están muy grises y todo. O sea, como que todo ese tipo de cosas se van reflejando en los objetos que se ven afectados por esta luz. Y también si uno está dentro de una habitación roja, ese rojo, digamos que le afecta a uno, al personaje, o si la habitación es azul y tal cosa. Y también los colores transmiten. Digamos que eso lo quise usar muchísimo en el cómic, sobre todo cuando quería que Mariana, cuando está, digamos, en estos conciertos o cuando la quería alejar del público, lo utilizaba muchísimo. Para mí, Mariana es un personaje que está como rodeado de muchísimas personas, pero está súper, digamos, aunque está rodeado de muchas personas, es una persona solitaria. Y para mí mostrar estas personas era como, bueno, estas personas son una masa de personas que son azules, que están distante a ella, que es un personaje, digamos, que es rosado, que sobresale, que está súper saturado. Y era una manera como de comunicar eso a través del color, digamos, sin decir ninguna palabra. También fue algo que utilicé en la portada y digamos que todo este tipo de cosas comunican. Y ya para terminar, después de haberles dicho que, pues, que tienen que estudiar mucho y que para cualquier tipo de carrera toca tomárselo como muy en serio, también se tienen que divertir, porque parte de lo que a uno se dedica, el trabajo que uno va a hacer, es algo que pues uno le va a invertir muchísimo tiempo. Como comentaba Daniel, estos son proyectos en donde estuvimos pues prácticamente sentados 6 meses trabajándole y trabajándole y trabajándole. Y uno no se puede como frustrar o saturar durante todo este proceso. Toca hacer tácticas para divertirse un poco. Y un consejo que tomé de un ilustrador español que se llama Puño era que a él le pasó algo similar una vez que le contrataron para hacer unos libros de matemática e inglés, que tenía que dibujar como personajes genéricos, que son los personajes que aparecen en este tipo de libros. Y efectivamente, digamos que en el primer libro estaba súper tranquilo, pero en el segundo estaba muy quemado. Y lo que comenzó a hacer fue agregar a sus amigos, a su familia y todo eso para divertirse un poco. Y él se reía cuando abría esos libros, como ahí están mis amigos, están, no sé, jugando lo que sea y tal cosa. Pero era algo que la gente pues no lo iba a entender, eran sus amigos y es algo que yo también comencé a poner, sobre todo porque como Mariana está rodeada de tanta gente y dibujé muchísimo público en muchas viñetas, comencé a meter amigos, familiares. Y no solo me quedé en eso, sino que al final también, y esto me pareció súper chévere porque hubo un lector que me escribió diciendo que lo había notado, que todos los nombres, hay una página, digamos, que es una pared que está completamente grafiteada y en algún momento yo no sabía qué más grafitis inventar, y lo que hice fue que comencé a colocar los nombres de las personas del equipo de trabajo. Y me pareció chévere porque pensé que nadie lo iba a notar y ya hubo un lector que ya me lo hizo notar y me pareció como, pues que me dijo que sí era verdad. Y yo sí, efectivamente, son los nombres de las personas del equipo de trabajo. Y yo siento que como que eso es súper importante, como saber estudiar mucho, pero también entre todo eso, pues hay que divertirse y pues disfrutar lo que uno hace. Y ya, yo creo que con eso cerramos la charla y abrimos preguntas. Listo. Listo. Ahí. ¿Quién lee las preguntas? No alcanzo a leer la pregunta. ¿Alguien puede leerla? Sí, dice, pregunta para los dos artistas. ¿Ellos crearon sus dibujos a partir de la melancolía o de la depresión? Ok, respondan, muchachos. Bueno, empiezo yo. A partir de la melancolía que vivía el personaje
Ramón, más que la melancolía, su frustración y como su nerviosismo. Yo diría que ese fue como el sentimiento más importante para la creación del personaje de Ramón. Eso sería respecto a Ramón. ¿Y tú, Luisa, qué? Bueno, Mariana sí es un personaje como bien melancólico y que podría de pronto rayar un poco como una persona como depresiva, que pareciera que lo tuviera todo, pero ella se siente vacía. Y lo que quería con Mariana con respecto a la inspiración, digamos, de cómo se siente ella, era que efectivamente, digamos, las poses de ella, las caras de ella, siempre reflejaran como este tipo de sentimientos, porque, no sé, no es lo mismo una persona que camina feliz, no sé, uno puede hacerlo como con las manos un poco más movidas y todo, a una persona que camina cansado, o que tiene como algún peso interno, aunque no esté cargando nada. Entonces, como que con Mariana sí me tocó como estudiar qué tipo de comportamiento tiene un cuerpo cuando está melancólico o se siente como con mucha soledad. ¿Listo? Ese es para Daniel también, creo. Sí, leo la pregunta o solo la respondo. Sí, léela, Daniel. Léela. Bueno, la pregunta es, ¿el personaje del astrólogo Ramón está inspirado en Escanor de los 7 pecados capitales? Me refiero a la estética. No sé. La creación del personaje Ramón fue realmente muy accidental, porque eso no fue, digamos que una referencia directa. Yo me senté a dibujar, salió el rostro del personaje de Ramón y a partir de ahí comencé a construir luego su cuerpo y la forma en la que se comportaba, que es un poco también el proceso como el que realizó Luisa, tomándose uno fotos, mirando uno cómo se comporta. Entonces yo diría que el personaje de Ramón también tiene mucho de la forma en la que yo me comporto, en la forma en la que me muevo, cómo gesticulo. Entonces sí, pero no, del personaje que mencionan no sé quién es. Uh-huh. ¿Por qué ser guionistas de cómics? Pregunta Julián. Bueno, eso me corresponde a mí. Finalizando Aquelarre, yo quedé prácticamente en un precipicio que no tenía salida, que no había cómo escapar de ahí. Y recordé que había trabajado algunos guiones para cine, me había sentido bastante cómodo haciendo esos guiones que nunca se rodaron porque tuvimos problemas de presupuesto durante la producción y necesitaba nuevas formas de expresión. El guión de novela gráfica tiene algo muy particular que es como el guión de cine, y es que uno escribe para no ser leído, uno escribe para ser ilustrado, dibujado. Entonces, para una persona de literatura, escribir para no ser leído es como una contradicción, como algo raro, muy extraño. Solo quedan los diálogos, las voces de los personajes, pero todo el texto y toda la descripción, prácticamente el lector nunca va a tener acceso a eso. Entonces, ese silencio que había, ese ocultamiento, ese lenguaje que finalmente solo va para la imagen, me pareció fascinante y me pareció maravilloso. Yo había escrito el guión para Satanás con Keiko y me sentí bastante cómodo haciéndolo. Fue un trabajo con Keiko que fluyó muy, muy bien. Nosotros nos entendimos desde el primer momento y ahí empecé a darme cuenta que podía explorar y aún lo sigo haciendo y estoy muy contento. Y también, de alguna manera, la posición de estar en segundo plano, ¿no? Porque dentro de un trabajo como estos, como lo pueden ver en pantalla, yo soy uno más, no soy el protagonista, el escritor, como sí sucede dentro de un texto literario. Aquí soy parte de un colectivo y ese rol me gusta mucho y lo disfruto bastante. Para Mari y Keiko, ¿cómo logran esa simbiosis a la hora de escribir los dos? Y si hay alguna semejanza en nuestra realidad y esta serie de cómics. Gracias. Dale, Keiko, arranca. El trabajo con Mario, ahora ya que llevamos ya seis obras terminadas, pues ya empezamos como cada vez nos vamos compenetrando más. Creo que ya nos entendemos de una manera muy fluida y las sesiones de trabajo
con el tiempo se vuelven muchísimo más interesantes, porque nos sentamos a veces a discutir el guión. Yo le hago como algunos aportes a Mario con respecto a las ideas que tengo de la creación de los personajes y de los escenarios. Mario inmediatamente esto lo asimila, empieza a hacer cambios y entonces se empieza a generar como un proceso creativo de toma y dame. Entonces las historias van evolucionando, empiezan a transformarse y tenemos guías, pero los resultados yo veo que resultan ser muchísimo más interesantes. A veces no prevemos como el alcance o la ambición que pueden tener este tipo de proyectos, y creo que de eso se trata, porque Mario también me hace cambiar cosas, él cambia y así vamos fluyendo. No sé, sí, Mario, ¿tú? De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo disfruto mucho el proceso porque la gente puede creer que se trata de un guión que es inamovible, ¿no? Y que hay que ilustrar ese guión. Y nosotros no funcionamos así, nosotros no trabajamos de ese modo. Nosotros en realidad hay un guión base, pero en la medida en que vamos avanzando, yo tengo que ir modificando y tengo que ir cambiando ciertas escenas, suprimo, corrijo. Keiko a veces incorpora imágenes que para mí son imposibles en la primera versión del guión, ¿no? Por ejemplo, el búnker que aparece en el primer cómic, en el de Rem, era imposible que yo supiera que Keiko iba a organizar eso a partir del cubo Rubik. Entonces yo tengo que ir modificando el guión en la medida en que Keiko va también aportando creativamente todo ese mundo visual. Y eso para nosotros yo creo que es nuestro mayor placer, es llamarnos a todas horas, mandándonos mensajes, se nos ocurren cosas y enseguida nos llamamos y ahí empieza ese ir y venir. Ahora, la segunda parte de la pregunta es muy interesante porque nosotros hicimos un pequeño video contándole a los lectores lo que nos estaba sucediendo. Y es que en el último día sobre la Tierra y en la trilogía también, lo que nosotros quisimos hacer cuando registramos los guiones hace ya casi un año largo fue una ciencia ficción anticipatoria, o una literatura de anticipación. Y en la medida en que la realidad empezó a acelerarse, nosotros nos fuimos quedando atrapados en una velocidad que no pudimos calcular. Es decir, cuando nosotros estamos creando, estamos en la anticipación. Pero cuando acabamos de publicar, si ustedes se dan cuenta, en las últimas viñetas de Luisa, por ejemplo, de Los Híbridos, hay personajes con mascarillas. ¿Por qué? Porque venían 2 cómics adelante en donde ya teníamos una pandemia y sabíamos que era la misma ciudad, había una sincronía temporal y Luisa puso a sus personajes ya metidos dentro de la pandemia. ¿Y qué sucedió? Que entramos en una pandemia, pero ya cuando publicamos parecería realismo. Entonces, la anticipación está durante el proceso creador, pero durante el proceso de edición y publicación, la realidad se acelera. Y cuando publicamos, estamos atrapados dentro del realismo. Esa velocidad de lo real ha sido nuestro problema. La aceleración ha sido nuestro mayor inconveniente. Pero, ¿qué hacemos? Eso era imposible de controlarlo o era imposible de preverlo, ¿no? Sí, yo quería notar que, como también lo resaltamos en ese video, en esa oportunidad, y es que de alguna manera nos estamos viendo casi que reflejados en los personajes. Nos estamos sintiendo como si fuéramos personajes de los cómics que estamos elaborando. Tenemos escenas muy fuertes, muy crudas, de visiones que teníamos en ese momento y que poco a poco vamos viendo cómo se están haciendo realidad. Y pues esto obviamente que pone, yo diría que a todo el equipo de Proyecto Frankenstein como en un estado de nerviosismo, porque cuando uno ve que lo que está simplemente creando se va haciendo realidad, pues lo va afectando a uno directamente. Y pues estas cosas no se pueden prever, también no nos podemos reprimir, y lo que ha sido curioso es que se ha dado
en los dos proyectos, tanto en el nivel de cómics como en la novela gráfica, que creo que ustedes ya lo van a ver cuando salgan publicadas ambas. Sí, quisiera añadir algo, Keiko, y es que, por ejemplo, en el cómic de Daniel hay unas referencias a la muerte, al tránsito de Saturno en Capricornio, y él anota en varios momentos se habla sobre la muerte, ¿no? Y dice, se acerca la muerte, la oscuridad. Parece mentira, pero casi que un mes después de tener listo el cómic, nosotros encendíamos los televisores y viendo CNN o viendo cualquier televisión nacional, los noticieros era una lista de muertos. Y era la lista de muertos en tal país, la lista de muertos en no sé dónde, la gente en Guayaquil muriéndose en la calle, fosas comunes en las afueras de Nueva York. Y parecía que las frases de Ramón Mutis dentro del cómic se fueran cumpliendo inevitablemente, pero ya no estábamos en el cómic, estábamos viendo los noticieros de la vida real, y eso creo que ha sido un poco estremecedor. Ahora, los dos cómics que están en preparación, que ya son los de la pandemia, parecería cuando vayan a salir y los vayamos a publicar que nos inspiramos en el COVID-19, ¿no? Eso no es así. Ese cómic está registrado el guión hace 1 año y medio largo. Entonces, eso yo creo que ha sido, por un lado, aterrador, pero por el otro lado, creo que pocos artistas han tenido la posibilidad de explorar algo parecido. No, yo no conozco otra comparación, digamos, no conozco otro proyecto en el que haya sucedido algo como lo que nos está pasando a nosotros. Sí, de acuerdo. Esa fue la última pregunta. ¿Alguna? ¿Listo? ¿No hay más preguntas? No hay más. Exacto. Que vayamos cerrando. ¿Listo? Cerramos entonces, ¿no? Sí, cerramos. Ok, bueno, pues nada, agradecerles a todos que se hayan conectado. Para nosotros es un placer mostrarles nuevos talentos, como son Daniel Hincapié, Luisa Rojas. Uno de los grandes placeres de estar con Keiko armando este proyecto es que no solamente se trata de nosotros participar y armarlo, sino darle cabida a las nuevas generaciones y mostrar el talento de los chicos que vienen, que es un talento incalculable, que son disciplinados, juiciosísimos, talentosísimos, y creo que eso ha sido una enorme ventaja dentro del equipo. Somos muy respetuosos también de los procesos de cada uno y creo que el éxito del grupo también ha sido ese. Nosotros estaremos saliendo muy seguramente a final de año con los 2 cómics siguientes y en un mes estaremos publicando Chaópolis, que es la primera parte de nuestra trilogía que ya está terminada, estamos en imprenta y ojalá también estén atentos en su momento para la salida de esta novela gráfica, que es una novela gráfica un poco más gruesa que los cómics, más larga, más en la línea de Satanás, en donde hemos construido toda una ciudad, hemos diseñado una ciudad para ese proyecto y creo que se van a sorprender gratamente. Muchas gracias a todos y esperamos estar en contacto. Chao, chao. Bueno, yo quiero agradecer que nos hayan acompañado en este lanzamiento. Tengo también aquí unas bases de un concurso que les quiero transmitir en nuestra página de Proyecto Frankenstein. Vamos a regalar unos cómics de esta nueva publicación. Entonces, las personas que nos envíen el nombre y apellido de nuestro astrólogo y de la cantante, protagonistas de los cómics del astrólogo y los híbridos, las 2 primeras personas que envíen la respuesta correcta al correo proyectofrankenstein2020@gmail.com ganan los 4 primeros cómics del último día sobre la Tierra. Perfecto. Ok, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.